investigación en bioingeniería de la región Ciudad de México, y a nuestro invitado, el doctor Mauricio Carrillo Tripp, que nos presentará su plática, Biofísica molecular de virus, la búsqueda de antivirales de nueva generación. El doctor Carrillo estudió la carrera de física en la Universidad Autónoma de Baja California, realizó sus estudios de doctorado en biofísica molecular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la UNAM. Después de 3 postdoctorados en biología computacional en Estados Unidos, regresó a México para incorporarse al CIMBESTAB en la Unidad de Genómica Avanzada y fundar el Laboratorio de Diversidad Molecular. Desde entonces, su grupo de trabajo realiza investigación científica de frontera, consolidándose en las áreas de virología estructural y biofísica molecular, al utilizar un enfoque interdisciplinario, in silico más in vitro. Actualmente es miembro del posgrado en Ingeniería y Física Biomédica y del posgrado Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, con más de 750 citas. Ha graduado más de 30 estudiantes de licenciatura y posgrado y recibido financiamiento de fondos nacionales e internacionales. Participó activamente en la gestión y construcción del Centro Estatal de Supercómputo del Estado de Guanajuato y ha recibido varios premios de innovación y desarrollo biotecnológico. A continuación le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y particularmente pues quiero agradecer a los organizadores de estas sesiones, ¿no? De seminarios de investigación y pues particularmente al doctor Christian Schechhuber, que pues es un colaborador ya de varios años atrás y pues que él me hizo pues esta invitación, ¿no? Especial. Entonces pues estoy muy agradecido. Bien, pues muchas gracias también por la presentación. Pues ya ahí se resumió brevemente un poco de lo que hemos estado haciendo en la última década, de hecho. Entonces voy a compartirles mi pantalla, mi presentación. Esperando que la tecnología no nos falle. Voy a necesitar que me digan si ya la pueden ver, por favor. Sí, sí se ven. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijeron, mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp. Soy jefe de grupo, profesor investigador en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Nos encontramos en el CIMBESTAB, Unidad Monterrey. El título de la plática es Biofísica Molecular de Virus, la búsqueda de antivirales de nueva generación. Y a lo largo de la plática pues les voy a contar una historia que ya lleva desarrollándose pues más de una década. Pues como les comenté, estamos acá en Monterrey, bueno, en la región Monterrey. De hecho estamos en el municipio de Apodaca, que está cerca del municipio de Monterrey. El CIMBESTAB, la unidad Monterrey, es una de creo que 10, 11 unidades que están distribuidas a lo largo del país. Y bueno, aquí en Monterrey se caracteriza porque de origen está pensado en que se haga investigación y desarrollo tecnológico en torno al área de la biomedicina de forma multidisciplinaria. Entonces, en la actualidad somos cerca de 20 grupos de investigación que nos dedicamos pues a hacer investigación en temas relacionados a esto y también a la educación. Entonces, esto se concentra en 2 programas de posgrado, uno que es maestría y doctorado en ingeniería y física biomédica, y otro que es la maestría en educación en biología para la formación ciudadana. Entonces, pues los que estén interesados en conocer un poquito más de los detalles, pues los invito a que entren a la página, que la dirección la puse aquí arriba, para que conozcan un poquito más, ¿no? Del dato de los grupos de investigación, lo que hacemos cada uno de nosotros y estos programas de posgrado que pues están en el padrón de excelencia y son de nivel internacional. Asimismo, los quiero invitar a visitar la página del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, que pues este año estamos cumpliendo nuestro 11 aniversario. Y bueno, en esta página pues van a encontrar pues información actualizada y pues links a
todas las publicaciones a las cuales me voy a estar refiriendo a lo largo de la plática. Bueno, ahí se van a dar van a tener oportunidad, pues, ¿no? De ver con más detalle, más profundidad y con más calma, pues, un poco de lo que les voy a platicar, ¿no? Aquí. Bien, bueno, pues entrando en materia, quiero recordar un poco lo que es la biología de los virus en términos de su ciclo de vida. En términos muy generales, este ciclo de vida se puede describir a partir de 4 fases, ¿no? Que cada una tiene una característica particular y una función también asociada. Entonces, la primera fase tiene que ver con que el virus o el virión, que es la partícula infectiva, reconozca la célula hospedera y pueda de alguna forma ingresar, ¿no? Una vez que está en su interior, llega a la fase 2, que es donde se libera el material genético y se empieza este proceso, la fase de replicación de Y a la par, pues esa información, ¿no? Que viene en el genoma del virus, pues va a servir para que se empiecen a transcribir o a traducir y finalmente a expresar, pues, muchas de las proteínas que necesita el virus, ¿no? Para funcionar. Una de estas proteínas en particular, que es la que vamos a estar, de la que vamos a estar hablando mucho, ¿no? A lo largo de la plática, es la que se conoce como la proteína de cápside. Entonces, esa proteína de cápside viene codificada en un gen, ¿no? En el genoma, y una vez que se expresa en grandes cantidades, pues estas proteínas que están en el interior de la célula tienen que reconocerse y autoensamblarse a través de un proceso espontáneo, y de esa forma también encontrar y reconocer el genoma viral, encapsularlo y así formar copias de la partícula original, ¿no? Y finalmente pues tienen que salir de la célula y esas nuevas partículas pues, pueden ya infectar otras células y así se cierra el ciclo. Entonces eso en términos muy generales, ¿no? Hablando de antivirales, ¿no? En la actualidad, pues la gran mayoría de las drogas que se usan en tratamientos antivirales utilizan como blancos las proteínas que tienen función catalítica, ¿no? Esto es las enzimas, tanto virales como de la misma célula hospedera. Y pues ya se han empleado desde muchos años, se han estado empleando. Uno de los problemas que surgen es la cuestión de que los virus tienen unas tasas altas de mutación y eso pues genera una resistencia a los fármacos de forma muy rápida, ¿no? Entonces ese es un problema actual y de hecho pues los tratamientos antivirales pues son en sí cócteles, son mezclas de distintos inhibidores enzimáticos que tratan de atacar la infección desde varios puntos de vista, ¿no? Y desde varios lugares. Pero sigue siendo un problema, ¿no? Y justo el punto es esta cuestión de que los virus pues tienen estas muy altas tasas de mutación. Entonces ya desde hace varios años se inició la búsqueda de nuevos blancos, ¿no? Blancos alternativos que en potencia puedan abonar al tratamiento y que pues de forma idónea pues cumplan ciertas características que pudieran ser, por ejemplo, que no causen resistencia o que sean de amplio espectro en el sentido de que una sola droga pueda servir de antiviral para varias especies o tipos de virus, ¿no? Y bueno, y entonces el lugar en donde se ha estado buscando esos nuevos blancos, pues son en las fases donde pues no se había hecho mucha exploración, ¿no? Entonces, la fase 1, que es justo el reconocimiento y el ingreso, o la fase 4, que es el autoensamblado y la salida. En particular, nosotros en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular pues nos hemos enfocado en la cuarta fase, que es justo en donde estas proteínas de cápsides se autoensamblan y forman las nuevas partículas.
Ahora, esa idea o el interés surge en gran medida porque creemos que estas moléculas con propiedades antivirales, cuyo blanco sea justo esta fase del autoensamblado, en particular pues la cápside o la proteína de cápside, va a tener estas características deseables, ¿no? Que es la baja resistencia y van a ser de amplio espectro. Y bueno, a lo largo de la plática, pues les quiero mostrar evidencia científica que nos hace creer esto, ¿sí? Entonces, de hecho, tenemos avances ya muy importantes en este sentido. Entonces, para empezar a pensar en cómo resolver este problema, pues es necesario entender un poco mejor qué es la cápside, cómo está formada, cuál es su estructura y cuál es su función. En términos igual muy simples, básicos, se puede pensar en la cápside como un cascarón de proteínas hueco, en donde en su interior se encuentra el genoma viral y independientemente del tipo de ácido nucleico, puede ser ARN o ADN, ¿no? Cadena sencilla, cadena doble, entonces todas las variedades ahí o combinaciones se encuentran, ¿no? En la naturaleza, pero independientemente de ella, ese genoma viral pues está guardado, resguardado, ¿no? En ese cascarón de proteína que se conoce como cápside. Aquí les estoy presentando un esquema igual muy general de un tipo de cápsides que se conocen como cápsides icosaédricas, que tiene esta geometría esférica, ¿sí? Hay otras geometrías, además de estas icosaédricas o esféricas, en donde encontramos virus que son pues como barriles o alargados, como cilindros, ¿no? Helicoidales. Otros que son combinaciones de estas dos topologías, ¿no? Que son los complejos. De hecho, los bacteriófagos es un ejemplo que tiene esta característica. Y hay otro tipo de virus que encima de este cascarón de proteínas tienen una membrana lipídica. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿no? Que ahorita ya es conocido por todo el mundo. Pero en términos generales, pues las cápsides y la forma en que se construyen deben de seguir las mismas reglas físicas, ¿no? Y la función que tienen todas ellas, independientemente de la topología o de la forma, pues es el proteger al genoma viral pues, del ambiente, es transportarlo de un lugar a otro, por ejemplo, de una célula que ya fue infectada a una célula que todavía no se infecta. Y en muchos casos, la propia cápside trae la llave, ¿no? Que necesita el virus para poder entrar a la célula que va a infectar. Entonces, esta estructura macromolecular, ¿no? La cápside, pues tiene muchas funciones, ¿no? Y de ahí su gran importancia y relevancia para el ciclo de vida del virus. Entonces, la pregunta natural que surge es, pues, ¿cómo se forma la cápside, ¿no? Entonces, aquí les quiero presentar una animación que hice cuando pues me traté de imaginar cómo es que ocurre eso, ¿no? O sea, pensando que el virus infecta la célula, se empiezan a replicar y expresar las proteínas, y de alguna forma se tienen que ensamblar, ¿no? Todas estas proteínas de cápside. Entonces hice esta animación que es puramente basada en mi imaginación de cómo ocurre, ¿no? Ese proceso. Entonces espero que se pueda ver. Y bueno, inicia con todas estas capsulitas que están ahí regadas, dispersas, y que se empiezan a acercar unas con otras, y pues empiezan a ocurrir estos reconocimientos entre ellas. Y algo que ocurre, que la voy a repetir,
algo que ocurre, que es lo que se puede observar aquí en la animación, es que ese acercamiento y lo que al inicio parece una aglomeración no ocurre al azar, ¿sí? Entonces estas cápsides tienen varias características de geometría y de simetría, y eso pues ya se sabe muy bien, ¿no? Y se tiene mucha información estructural de muchos tipos de virus, ¿no? La estoy pasando de nuevo para que alcancen a apreciar lo que les estoy platicando en términos de esos patrones simétricos que se observan, ¿no? Y bueno, y eso ocurre en las cápsides virales, ¿no? Entonces, esta animación pues nos ayuda un poquito a adentrarnos y poner en contexto qué quiere decir que las proteínas de cápside se empiecen a ensamblar, ¿no? Entonces, pues lo que les quiero presentar a continuación pues es la hipótesis pues en la que hemos estado trabajando en los últimos 10 o 12 años, la cual tiene dos partes. La primera es que decimos que ese mecanismo molecular de autoensamblado involucra la existencia de algo que yo le voy a llamar ahorita señales físicas, que son las encargadas responsables de coordinar el proceso a través de interacciones proteína-proteína. ¿Sí? Entonces, esas capsulitas que vieron en la animación son lo que vendrían siendo las proteínas de cápside, ¿no? Que voy a llamar CP, ¿no? Entonces, en la imagen es que les muestro a la derecha, estoy usando una analogía pensando en un rompecabezas, en donde a la izquierda pues está, digamos, la plantilla, ¿no? O las instrucciones de construcción de cada una de las piezas que va a formar parte del rompecabezas, ¿no? Entonces ahí, en ese instructivo, pues viene la forma, vienen las dimensiones, ¿no? Y después a través de un cierto proceso, pues se van a empezar a generar estas piezas, ¿no? Y copias, ¿no? De esa pieza, en donde pues todas van a tener exactamente la misma forma, ¿no? A la original, pues a la que viene en la plantilla. Aquí yo les estoy poniendo, usando distintos colores simplemente para hacer hincapié en que son piezas que son independientes unas de otras y que una vez que ya se empieza a armar el rompecabezas, pues se tienen que ensamblar, ¿no? De una forma ordenada y particular, ¿no? Una de esas particularidades es que para que dos piezas se embonen, pues tiene que haber complementariedad. Si la parte de unión de una con otra no corresponde o no tiene la misma forma, pues no se va a poder dar bien ese ensamble, ¿no? De las piezas. Entonces, esa plantilla que les muestro allá a la izquierda sería equivalente al gen que viene codificado en el genoma de la cápside, en donde a partir de ese gen, pues el virus va a utilizar la maquinaria de replicación de la célula para hacer copias, ¿no? Y cientos y miles de copias de esa proteína. Y una vez que ya están formadas, pues esas proteínas se van a reconocer y se van a orientar de tal forma que se construya una cápside con una topología específica, ¿no? Que puede ser esférica, puede ser helicoidal, pero aquí lo intrigante es cómo es a nivel molecular que eso ocurre, ¿sí? Entonces aquí con esta analogía parece que pudiera ser muy simple, pero ya a nivel molecular pues no lo es, ¿no? No lo es tanto. Entonces voy a estar llamándole a esas señales físicas, ¿no? Las responsables. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Creemos que así es y pues hay que probarlo, ¿no? La segunda parte de la hipótesis dice que el bloqueo de esas señales va a inhibir la formación de la cápside. Entonces nos podemos imaginar un caso en donde, usando esta analogía del rompecabezas, pudiéramos empezar a recortar pedacitos de cartón de tal forma que tengan esa complementariedad y entonces usar esos cartoncitos para irlos ensamblando alrededor de las piezas del rompecabezas y al final pues lo que va a ocurrir es que ya no vamos a poder armar el rompecabezas, ¿no? Entonces de cierta forma estamos estorbándole a las piezas para poder ensamblarlas, ¿no?
como debería de ser. Entonces esos pedacitos de cartón con la forma correcta, pues es lo que en la analogía yo le voy a llamar esos antivirales, ¿no? de nueva generación. Y aquí el problema es doble, ¿sí? Primero es, pues, ¿quiénes son esas señales físicas, ¿no? Ya hablando de la proteína de cápside, ¿quiénes son y en dónde están, ¿no? ¿Qué forma tienen? Y el segundo problema es, pues, ¿qué molécula pudiera tener esa función de acoplarse justo en donde debe de ser para estorbarle a las proteínas de cápside el proceso e inhiban el proceso de autoensamblaje? Entonces, esas dos preguntas fundamentales son las en las que hemos estado trabajando los últimos 10 años y pues les voy a presentar a continuación, pues, cómo lo hemos estado resolviendo y los resultados alentadores que ya tenemos, ¿no? Entonces voy a empezar por la primer parte de la hipótesis, que tiene que ver con la existencia de estas señales físicas, ¿no? Que creemos que son las responsables y como coordinadoras de ese proceso de la interacción proteína-proteína que eventualmente va a generar la cápside. Para esto, pues hemos a lo largo de los años integrado un equipo multidisciplinario en donde utilizamos muchas metodologías teórico-computacionales, por un lado, y por otro, pues muchas técnicas experimentales, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando una lista de las que más hemos empleado, no son todas, pero hablando de las cuestiones teórico-computacionales, ¿no? O in silico, pues usamos de forma cotidiana modelado molecular, dinámica molecular, acoplamiento molecular, utilizamos metodologías para estimar energías libres, por ejemplo, la integración termodinámica. Hemos generado modelos que nos permiten hacer simulaciones con la metodología de elemento finito. También es importante para este estudio las cuestiones bioinformáticas, como lo que se conoce como el minado de datos, y pues muchas de las herramientas que necesitamos pues no existen y entonces nosotros mismos pues hemos tenido que hacer ese desarrollo, ¿no? Entonces también empleamos mucho la ingeniería de software. Y por el lado experimental o in vitro, pues hemos podido ya pues armar un laboratorio en donde ya pues igual de forma rutinaria y utilizamos técnicas de la biología molecular, ingeniería genética, transformación genética, técnicas de cromatografía para purificar proteínas, caracterización termodinámica, que es la parte de la biofísica experimental, y otras técnicas, ¿no? Ya más especializadas como la microscopía electrónica, pues justo para ver, ¿no? Directamente pues estas partículas, ¿sí? Voy a hacer un resumen, ¿no? De algunas de estas metodologías y técnicas que son importantes para entender los resultados. Primero, aquí les estoy mostrando dos elementos, tanto la parte in silico como in vitro. La parte teórica, ¿no? El aspecto teórico de todo esto se origina ya hace muchos años, cuando empezamos nuestra colaboración con el grupo de Scripps Research Institute allá en La Joya, en California, en donde desarrollamos una plataforma o lo que se llama un Science Gateway, en donde está depositada la información estructural pues, de todos los virus que se conocen hasta la fecha. Y pues es una base de datos, pero dedicamos mucho esfuerzo, mucho tiempo en integrar a esa plataforma herramientas de análisis masivo y de visualización molecular. Entonces, quienes estén interesados, pues ahí les dejo la dirección, ¿no? El URL de la plataforma se llama ViperDB, y es gratuito, es acceso público y bueno, a mí me parece que es bastante interesante y una fuente de información muy valiosa. Por otro lado, la parte in vitro, pues tuvimos que escoger un modelo experimental y pues decidimos usar un fitopatógeno que es el Copy Chlorotic Mottle Virus, que le voy a llamar de aquí en adelante CCMV. Pues porque tiene características interesantes y además porque es uno de los arquetipos en la virología estructural, pues se conoce ya muchísimo y es
pues ya ahorita es relativamente fácil su manipulación en el laboratorio, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro modelo experimental, este virus, ¿no? El CCMV. Tiene topología icosaédrica, entonces lo que se ve aquí en la imagen es pues la forma que tiene el virus, ¿no? Y aquí se puede apreciar también pues esas características de geométricas y de simetría que les mencionaba al inicio. Como parte del desarrollo de esta plataforma de ViperDB, y desarrollamos una metodología que nos permitió identificar esas señales físicas que están en las proteínas de cápside. Para esto, modificamos el código de Google Maps y lo implementamos en la plataforma, ¿no?, del ViperDB. Entonces estamos usando código de Google para identificar estos señales físicas, ¿no?, que están ahí en las cápsides. Y del lado experimental, lo que hacemos es lo que se conoce como usar proteínas recombinantes. Lo que quiere decir es que utilizamos a las bacterias como fábricas para construir grandes cantidades de la proteína de interés. En nuestro caso, pues es la proteína de cápside. Y podemos usar esta plataforma experimental, ¿no?, para generar estas proteínas recombinantes, pues prácticamente de la proteína de cápside, pues de cualquier virus que nos interese estudiar, ¿no? Entonces eso lo hacemos en el laboratorio. Entonces una vez que ya las bacterias generan estas grandes cantidades de proteínas, pues hay que purificarlas, ¿no?, extraerlas, purificarlas, y entonces esas proteínas ya las podemos analizar o estudiar sus propiedades. Ya sabemos que hay ciertas condiciones de pH y de fuerza iónica que generan que estas proteínas se autoensamblen de forma espontánea y formen cápsides vacías, ¿no?, cápsides huecas, porque pues aquí no hay material genético, ¿no? En estos ensayos no hay material genético del virus completo, salvo el gen de la proteína de cápside, el cual clonamos en un plásmido, y con ese plásmido transformamos las bacterias, y así es como les damos las instrucciones para que construyan esa proteína, ¿no? Entonces, estas proteínas, pues ya conocemos cuáles son las condiciones en las cuales se autoensamblan in vitro y forman estos cascarones vacíos que son idénticos a la cápside, ¿no?, de un virión, con la característica o diferencia que están huecos, o sea, no traen el material genético adentro, y pues son las partículas que después vamos a analizar. Estas interacciones de las que les está hablando, proteína-proteína, pues también las podemos caracterizar en términos termodinámicos, ¿no? O sea, por ejemplo, su energía libre de formación. Entonces también utilizamos metodologías computacionales para estimar, por ejemplo, cuál es la energía libre de formación de estos complejos, ¿no?, proteínicos. Y del lado experimental podemos caracterizar igual de forma termodinámica la estabilidad de esos complejos proteínicos, ¿no? O sea, esas cápsides vacías que pues les voy a llamar VLPs, Virus-like Particles. Entonces, con esta técnica in vitro experimental, podemos encontrar a qué temperatura las cápsides o VLPs se desensamblan, ¿sí? Entonces, eso nos da un valor de temperatura asociado a una cierta energía, y eso asociado a la estabilidad, ¿no?, de las interacciones que ocurren, ¿no?, entre las proteínas de la cápside. Y esa temperatura de desensamblaje pues es característica para cada tipo de virus o para cada tipo de cápside, ¿sí? Entonces ese valor es muy importante. Bueno, estos dos, la energía libre y la temperatura de desensamblaje, son importantes que las recuerden, porque voy a regresar a ellas más adelante. Muy bien, bueno, entonces lo que sigue a continuación pues es una síntesis breve de los resultados más importantes que hemos ido generando, ¿no? Entonces, en primer lugar, a través de un análisis de minería de datos masivo, cual analizamos pues toda la información estructural de virus conocida en ese momento,
encontramos dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que justo la región en donde las proteínas tienen un contacto directo, que les voy a llamar interfase, es altamente conservada en los virus. Aquí en la imagen a la derecha arriba les estoy mostrando una comparación del porcentaje de residuos conservados en distintas regiones, ¿no? En rojo están justo estas regiones de interfaz, que son los contactos entre las proteínas, puede ser del virus o de proteínas de la célula. Y cuando vemos ya por sí mismo, o sea, la cantidad es más de la mitad de los virus que forman parte de estas interfaces es conservada. Y si lo comparamos con proteínas celulares que también forman complejos, vemos que la conservación en las interfaces en proteínas celulares pues es mucho, mucho menor, ¿no? Entonces ese es un resultado bastante importante, ¿no? Esta cuestión de la altos niveles de conservación en las interfaces, que es justo donde nosotros creemos, o nuestra hipótesis dice que es que se encuentran esas señales, ¿no? Físicas. Entonces es ahí, justo en esas zonas rojas, en donde nosotros creemos que se encuentran esas señales, ¿no? Y justo a través de este análisis vemos que esas regiones rojas son muy conservadas, ¿sí? El otro resultado importante es que, que surge de este análisis es que aparentemente hay una convergencia estructural. Lo que quiere decir eso es que independientemente de la secuencia que tenga el gen de la proteína de cápside, ¿no? Y si comparamos dos virus, o el gen de la proteína cápside de dos virus, podemos encontrar que pueden ser muy diferentes esas secuencias, ¿sí? Pero una vez que se expresan y que ya esa cadena polipeptídica se pliega y adquiere una conformación tridimensional, ¿no? Que es parte de la estructura terciaria, y las comparamos, pues encontramos que son muy parecidas, ¿sí? Entonces eso es raro de encontrarlo en naturaleza. Se encuentra, ¿no? En proteínas celulares, o sea, no es imposible. Se encuentra ese fenómeno también se encuentra en células, en proteínas de célula, pero en el caso de los virus es particular porque hay una cantidad proporcional mucho mayor, ¿sí? Esos casos que tienen secuencia diferente, pero la misma estructura tridimensional. Eso es lo que nos sugiere que existe esta convergencia estructural en el caso de los virus, ¿sí? Entonces, lo que deriva de estos dos resultados en términos de las implicaciones para esta idea de los antivirales de nueva generación, en donde pues quisiéramos encontrar una molécula cuyo blanco sea justo esas regiones rojas donde están estas señales físicas, pues es que si es que existen o podemos encontrar estas moléculas, pues seguramente van a tener una muy baja resistencia, ¿no? O sea, justo porque el blanco que están atacando, estamos aquí viendo que no muta, o sea, no cambia, ¿no? O sea, es bastante conservado. Entonces, si una molécula puede actuar a ese nivel, pues el virus debería o no debería, o no podría, o le costaría mucho más tiempo encontrar una mutación que le dé la vuelta, ¿no? Entonces, ese es un resultado bastante interesante y que tiene amplio impacto en la hipótesis de los antivirales de nueva generación. Y el segundo resultado, pues, que tiene que ver con la convergencia estructural, pues, también sugeriría que estas moléculas que tengan esta propiedad y cuyo blanco sea esas zonas rojas, ¿no? Las interfaces, pues va a ser de amplio espectro, porque esas señales físicas se van a encontrar en el mismo lugar y van a ser del mismo tipo, o sea, van a tener la misma forma, independientemente del virus que sea, ¿no? Entonces, lo que les mencioné al principio, ¿no? Esas características idóneas de un antiviral, pues estamos encontrando aquí evidencia, ¿no? Que sugiere que sí es efectivamente posible, si es que encontramos una molécula que cumpla con esa función, que tenga esas características idóneas, ¿sí? Entonces, para eso, y abundar en la cuestión de, ok,
Entonces, ¿dónde están y quiénes son esas señales físicas? Implementamos criterios de conservación que nos permitieron identificar o identificarlas, ¿no? Estas señales físicas para todos los miembros de una familia o de un género de virus, ¿no? Entonces, estos criterios de conservación están relacionados a los 4 niveles estructurales de las proteínas. Y al implementar esta metodología, ¿no? Para una familia en particular, pues en principio podríamos pescar, ¿no? O filtrar estos residuos, ¿no? O estas señales. Entonces, todo lo que les he estado hablando hasta ahorita son cuestiones generales, ¿no? O sea, esto aplica en general para todos los virus. No me he referido a un virus en particular, salvo ese virus modelo, ¿no? Que es el CSMB, pero pues ese es nuestro modelo experimental, ¿no? Pero todas estas cuestiones físicas de interacción, pues aplica para cualquier cápside de cualquier virus, ¿no? Entonces, para continuar el estudio, vamos a hacer uso ya de una familia en particular, ¿no? De un género en particular, al cual pertenece el CSMB, ¿no? Entonces, ese género de virus se conoce como bromovirus, o el CSMB es parte de un género que se llama bromovirus, y va a ser nuestro caso, o fue nuestro caso, o es nuestro caso de estudio. Entonces, lo que les voy a presentar aquí en esta animación, a diferencia de la primera, lo que les estoy mostrando aquí es la estructura real, ¿sí? Esta es la estructura real de la cápside del CSMB. Estoy empleando distintos colores para acentuar la individualidad de las proteínas, ¿sí? Como les decía, la cápside es un conjunto, pues, de proteínas individuales. En este caso hay 180 copias de la misma proteína que está formando la cápside. Cuando aplicamos estos criterios de conservación en el género de los bromovirus, encontramos que hay 4 señales, ¿no? Que cumplen, o bueno, 4 residuos que cumplen esos criterios de conservación, y son los que pues nosotros, de acuerdo a nuestra hipótesis, pues vamos a llamar esas señales físicas que están ahí, ¿no? Esas señales, debido a la cuestión esta de la simetría de los virus, pues se encuentran distribuidos a lo largo de toda la cápside completa, ¿no? Aquí voy a hacer referencia a un ejemplo particular, uno dentro de muchos que existen en la cápside, que son 2 proteínas, ¿no? Que están ahí, que les muestro en la parte inferior. Entonces, la cápside del CSMB, o bueno, de hecho, de todos los bromovirus, se ven muy parecidos a esta representación que les presento aquí abajo a la derecha. Ahí también se usan los colores para poder identificar esa individualidad de las proteínas que la forman. Y estoy haciendo un zoom a un complejo, ¿no? De 4 proteínas, en particular 2 de ellas, que les voy a llamar A2 y B1, ¿sí? Que es una azul y una roja. Igual, les repito, los colores lo único que hacen es permitir ver la individualidad, pero todas estas proteínas, estas 180 son idénticas, exactamente copias iguales. Entonces, analizamos estas 2 proteínas en particular, bueno, ese ejemplo, ¿no? De la A2 y la B1, y estudiamos de forma teórico-computacional, pues, cuál es su interacción, cómo es que se forma, cómo la podemos romper, y podemos, a través de estas simulaciones de dinámica molecular, también estimar cuál es la energía libre que se requiere para poder, ya sea que se forme el complejo o para deshacer el complejo, ¿sí? Entonces, una vez que ya identificamos esas señales, ¿no? Físicas que creemos que son las responsables del autoensamblado, la propuesta fue, bueno, si es correcta la hipótesis, entonces si de alguna forma apagamos esas señales, pues entonces ya no debería de formarse la cápside, ¿no? Entonces, pues para probar esa idea, lo que hicimos fue mutar
de forma puntual estas 4 señales, ¿no?, que les estoy mostrando ahí en la parte superior. Y lo hicimos tanto in silico como in vitro, ¿no? Entonces, lo que les muestro ahí abajo son geles en donde mostramos que efectivamente logramos obtener estas proteínas con las mutaciones puntuales que están ahí señaladas, ¿sí? Entonces, agregamos 2 señales o residuos que están también en la misma región roja, esa la región de interfaz, pero que no cumplieron los criterios de conservación. Entonces, al no cumplir esos criterios de conservación, pues no podríamos decir que son señales físicas, ¿no? Estas señales físicas importantes. Pero los incluimos en este estudio, pues para justo tener una referencia, y la idea es que si las 4 señales que están ahí en rojo son realmente importantes, que son las que cumplen los criterios de conservación, si las apagamos, debe de inhibirse la formación de la cápside. Pero si apagamos las que están ahí en verde abajo, pues no debe de ocurrir nada, porque en realidad no deberían de ser importantes, ¿no? Entonces, esa es como que la lógica. Entonces, habiendo construido cada una de estas mutantes sencillas, tanto in silico como in vitro, calculamos las energías libres o las diferencias en energía libre que causan esas mutaciones, y de forma experimental caracterizamos la estabilidad termodinámica y encontramos para cada una de ellas cuál es esa temperatura de desensamblaje, ¿no?, si es que hubiera formación de cápside. Entonces, los resultados que les muestro aquí, pues es justo de esos experimentos. Entonces, en la parte superior están los resultados de la parte in silico, ¿no? O sea, de esas predicciones de la energía libre de formación de esos dímeros. Y en la parte de abajo son los resultados de la caracterización termodinámica in vitro. Entonces, quiero llamar su atención a los 2 resultados que están señalados con flechas, ¿no? Entonces, esa primer columna que se refiere a una de estas señales físicas, ¿no?, que identificamos, que es el E176, que cuando lo apagamos, ¿no?, la pérdida en la energía libre o su contribución a la energía libre de formación del complejo es muy alta, ¿no? Entonces, la delta G, que está mostrada ahí, que es más de 107 kilocal por mol, es prácticamente 3/4 partes de la energía libre de formación del dímero, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando apagamos esa señal en particular, le quitamos 3/4 partes a la interacción que estabiliza la formación. Si hacemos lo mismo para un residuo que está en la misma región roja y que de hecho es del mismo tipo, también es un ácido glutámico, que es el último renglón, pero que está en otra posición, ¿no?, y que no cumple los criterios de conservación, que es el E77, hacemos exactamente lo mismo, pero cuando hacemos el cálculo vemos que su contribución es prácticamente 0, ¿sí? Entonces, eso sugiere pues que estas hipótesis son correctas, ¿no? Y cuando hacemos el experimento y comparamos la CP del CSMB silvestre, la wild type, pues encontramos que tiene 2 temperaturas de transición, ¿no? La primera, que es el pico a la izquierda, pues que es la temperatura a la cual la cápside se desensambla, y el segundo pico, que tiene que ver con ya la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Entonces, el comportamiento normal, el esperado. Pero cuando hacemos ese experimento con la proteína de cápside, en donde apagamos la señal E176, lo que observamos es que desaparece esa temperatura de desensamblaje. Lo que quiere decir es que pues ahí no había cápside, ¿no? Entonces, esta es evidencia de que ese residuo, ¿no?, que es parte de los que identificamos como estas señales físicas importantes, cuando lo apagamos, pues no se forma la cápside, ¿no? Entonces, esta combinación de predicciones teóricas con resultados experimentales, pues sugiere que pues íbamos en muy buen camino, ¿no? Y hicimos algo similar, ¿no?, a lo que les acabo de presentar, pero de forma ya más extensa,
estudiando pues todos estos señales, ¿no? Estos residuos de interfaz, y aquí les muestro resultados. También he sabido que el proceso de autoensamblaje es dependiente del pH, entonces nuestros experimentos también contemplan distintas condiciones, ¿no? Para todas las variantes, ¿no? Incluyendo estas mutantes. Y los resultados en general pues tienen estas implicaciones para los antivirales de nueva generación, en donde pues ya vimos que estas señales aparentemente sí existen, ya podemos identificarlas, y que cuando lo logramos pues vemos que son altamente conservados, ¿no? Y que pues están presentes en todos los miembros de esa familia o de ese gen, ¿sí? Y que el efecto justo es el que habíamos pensado al inicio, ¿no? O sea, que son responsables de coordinar de alguna forma y de estabilizar la formación o el proceso de autoensamblaje. Si nos vamos ya a una escala mayor, en donde podemos analizar la cápside completa e incluso otras propiedades, por ejemplo, las elásticas, ¿no? Desarrollamos un modelo igual teórico en el cual podemos construir cápsides completas, ¿no? Huecas, y podemos hacer simulaciones en donde reproducimos experimentos que se conocen como nanoindentación, en donde de forma experimental pueden apachurrar las cápsides y medir sus propiedades elásticas. Entonces desarrollamos un modelo teórico, matemático, computacional, que puede reproducir esos experimentos, y que entonces estamos empleando nosotros ahorita para justo estudiar cuáles son esas propiedades elásticas y qué características tienen. Entonces lo que les voy a mostrar aquí a continuación es el resultado de una simulación usando esa metodología, y lo que estamos viendo es nada más la mitad de la cápside, ¿no? Para poder apreciar el interior, escondí la otra mitad, y lo que estamos viendo es justo ese proceso de nanoindentación en donde se está apachurrando la cápside, y esta metodología nos permite tener una resolución muy alta, ¿no? Tanto espacio como temporal, y aquí lo voy a reproducir otra vez para que puedan apreciar. Lo que les voy a mostrar es que una vez que se está ejerciendo esa fuerza mecánica y que el efecto es que se apachurra, ¿no? la cápside, como les decía, a través de esta metodología podemos nosotros con mucha precisión ir viendo en dónde se están generando zonas de estrés mecánico. Y uno de los resultados que hemos encontrado es que ese estrés mecánico se condensa justo en las regiones de interfaz, en donde en hipótesis se encuentran estas señales físicas, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay cierta correlación tanto en la existencia y criterios de conservación, en la función que creemos que tiene, y en las implicaciones también mecánicas, ¿no? Muy bien, entonces pasando rápidamente a la parte 2 de la hipótesis, ¿no? Y esto ya nos lleva a la cuestión de los antivirales, ¿no? Porque aquí decimos que el bloqueo de esas señales físicas, que ya les mostré evidencia que sugiere que sí existen y que además ya somos capaces de poder identificarlas, ¿no? Decir quiénes son, vamos. Si podemos bloquear esas señales, entonces la formación de la cápside pues se va a inhibir, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son resultados de esta parte, ¿no? Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que sí les puedo mencionar es que a través de una plataforma in vitro pudimos identificar moléculas con la propiedad inhibidora de la formación de ese dímero precursor que les mostré previamente, y que esa identificación fue dentro de una biblioteca de más de 6 millones de moléculas. Entonces es una plataforma bastante poderosa in vitro, porque podemos hacer una exploración muy grande y con alta probabilidad de encontrar dentro de esas 6 millones una que pueda cumplir con estas propiedades de interactuar con la proteína de cápside en el lugar correcto. Y si eso ocurre, pues
se puede inhibir la formación, en este caso, en estos experimentos, pues, la formación de ese dímero, por ejemplo, el A2B1 que les mostré. Esos resultados también de estas moléculas, a través de modelado molecular y de estos screenings virtuales de docking, pudimos verificar que el mecanismo molecular de lo que observábamos in vitro de esa inhibición de la formación del dímero se debe justo a que estas moléculas efectivamente están interactuando de forma estable en esas regiones donde se encuentran esas señales físicas, ¿sí? Entonces, para terminar, voy a presentar rápidamente una síntesis de todo lo que les presenté, porque a lo largo de la plática, pues creo que les mostré que la generación de conocimiento fundamental del mecanismo molecular de alto ensamblado de las cápsides virales en términos generales permite idear estrategias novedosas para el desarrollo de antivirales de nueva generación, ¿no? O sea, búsqueda de nuevos blancos, ¿no? Que además pues tengan estas características idóneas, ¿no? Que ya les mencioné y que aparentemente sí existen y sí lo podemos lograr. Bueno, otra cosa importante es que la integración multidisciplinaria, ¿no?, que hemos estado empleando a lo largo de estos años abre las puertas a investigación de frontera y desarrollo tecnológico innovativo de muy alto impacto. Y bueno, y las siguientes fases de esta línea de investigación pues involucran la validación tanto in vitro como in vivo de la capacidad de estos inhibidores que les dije que ya identificamos para evitar la formación de la cápside no solo de uno, sino de múltiples virus, ¿no? De hecho, la idea es que estos inhibidores tengan esa propiedad antiviral para todos los miembros del mismo género o de la misma familia. Y ahí es donde viene lo del amplio espectro. Y bueno, finalmente, ¿no?, si todo esto funciona, creo que es claro que las aplicaciones biotecnológicas pues, van a tener alcances amplios y altos en distintas áreas, ¿no? O sea, como la salud, veterinaria, agricultura, etcétera. Entonces vamos en esa dirección y espero que los resultados que les mostré los haya convencido de que esas hipótesis iniciales que generamos pues al parecer son ciertas y que pues vamos a poder en el futuro cercano tener pues una batería de antivirales, ¿no?, que con estas características, ¿no?, de nueva generación. Entonces, con eso termino la presentación y antes de pasar a la sesión de preguntas, si es que hay tiempo, sí quiero hacer un agradecimiento especial a estas personas porque su contribución, su apoyo, dedicación ha sido fundamental para todo esto en estos 10 años. A Mariana, Armando, Yardena, Gaby y Josué, pues les agradezco mucho. Y a colaboradores también en distintas instituciones nacionales e internacionales, pues también quiero agradecerles mucho. A Laura Silva, Ville Reddy, Charles Brooks, Ali Tabasoli, Salvador Botello, Rafael Herrera, Paul Gaitán y Abel Gutiérrez, también un agradecimiento muy especial. Y pues todos los miembros del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular presente y pasado, también agradecerles mucho. Y obviamente pues a las fuentes de financiamiento, ¿no?, nacionales, al CONACYT, a la SEP, al CINVESTAR, ¿no?, que a lo largo de estos años pues han permitido el desarrollo, ¿no?, de estas líneas de investigación. Y bueno, pues con eso termino. Y pues les agradezco a todas y a todos su atención. Y pues no sé si haya tiempo de preguntas, pues con todo gusto intentaré contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Santiago, ¿quieres tú guiar las preguntas? Sí,
Bueno, muchas gracias por la presentación. Me pareció un tema muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas de 10 a 15 minutos realizadas en el chat o levantando su mano, por favor. Sí, Diego. Yo tengo una duda, o sea, si algo, supongo, o sea, han hecho mucha investigación respecto a esas regiones donde se unen las partes de la cápside, si han encontrado en alguna bacteria, alguna defensa que tengan contra virus las bacterias, o sea, que ataque directamente esos puntos de unión entre los pedazos de la cápside, o sea, como alguna proteína que ataque o que bloquee de la misma manera que ustedes quieren hacerlo con una molécula. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es interesante porque hasta donde yo sé, no se ha identificado de forma natural un mecanismo de este tipo. Sí, efectivamente las bacterias tienen mecanismos de defensa, ¿no? Para infecciones virales y bueno, de hecho, uno de esos mecanismos es el que dio lugar a toda esta cuestión biotecnológica del CRISPR, ¿no? Esa es una forma que usan las bacterias para defenderse de las infecciones virales, pero es a nivel del genoma del virus. Y hasta donde yo sé, no hay ningún reporte que indique que haya un mecanismo molecular similar al que estamos persiguiendo nosotros o cuyo blanco sea la proteína de cápside. Gracias. Si lo descubres, Diego, es otro Nobel, igual que el CRISPR. Sí, Vete al laboratorio de Mauricio a buscarlo. Es que estaba pensando como, o sea, si son regiones conservadas, pues antes, o sea, ha habido mucho tiempo para que alguna bacteria desarrolle algún mecanismo que reconozca regiones conservadas específicas de una familia viral para decir, ok, aquí, no sé, le voy a poner un grupo que evite que se una con las otras. Entonces, Muy interesante tu idea. Sí, aquí ¿Alguna? para abundar un poquito en ese tema, uno de los problemas de esto, que coincido, pues evolutivamente, pues tiempo de sobra han de haber tenido ya las bacterias para encontrar mecanismos, ¿no? De defensa. Y bueno, como ya sabemos, pues uno de ellos es a nivel genético, ¿no? Pero una de las dificultades, yo creo, es la cuestión de conceptos como complementariedad, afinidad, especificidad, ¿sí? Entonces, pues la analogía que les mostré del rompecabezas, como les decía, pues es una simplificación muy grande, ¿no? O sea, en realidad, a nivel molecular, no es así de simple, ¿no? Ni de sencillo. Entonces, cuando ya tomamos en cuenta todos estos conceptos, ¿no? Como los que les mencioné, de la complementariedad, la afinidad, la especificidad, todo eso, pues ya no es un problema tan trivial y pues el hecho de que no podemos decir que no exista, ¿no? Pero al menos no lo hemos descubierto, ese mecanismo que actúe, cuyo blanco sea la cápside, la proteína cápside, creo que hay un balance muy delicado, pues, ¿no? O sea, porque si la célula empieza a fabricar moléculas que cumplan con esa característica, es probable que también se cause toxicidad, ¿no? Y eso es algo que no mencioné aquí, pero ese es uno de los problemas también que pueden surgir, ¿no? Puede ser que sí identifiquemos una molécula que sí interactúe muy bien con la proteína de cápside en el lugar correcto y que el complejo sea muy estable, pero una vez que ya esa molécula también la ingresamos a la célula, pues también puede ser que inhiba otras cosas, ¿no? Importantes para la célula. Y pues eso es la toxicidad, ¿no? Y entonces también quisiéramos una de las características propias de estas moléculas, además de que
sea específico, bueno, que sea complementaria a la proteína de cápside, pues que tampoco, que no sea tóxica, ¿no? Para la célula. Entonces, y eso es a lo que nos vamos a enfrentar en las fases siguientes del proyecto, ¿no? O sea, una vez que ya lleguemos a probar esta capacidad inhibitoria, pero ya in vitro, o sea, dentro de una célula, y si eso funciona a nivel ya in vivo, pues muchas cosas pueden pasar, ¿no? Cristian, ¿quieres preguntar? Thank you very much for this really interesting presentation, Mauricio. It was really a pleasure to watch it, to hear it. So I have a question regarding the calorimetry that you showed for analyzing the stability of the capsid proteins and of the capsid. So in what temperature range are the capsid stabilities situated? So what, yes, this slide. So usually here we see it's a frame at 32 or so, but in what range can we expect the stability of the capsid as a complete structure? Right, thank you. Well, first of all, this is not calorimetry. This is an assay called temperature shift assay. So Okay, this is done with a fluorophore. So we take the capsid, or well, it's not actually the capsid, but it's a VLP. So it's an empty capsid. So we put it inside a solution with these other molecules that emit light when something happens. So in this case, when the hydrophobic regions of the proteins are in close contact or direct contact with this fluorophore molecule, the fluorophore will emit some light at some frequency. So in this experiment, what we do is to put the VLPs at a low temperature with the fluorophore, and then we slowly heat the system. Okay. And we reach a temperature at which the kinetic energy is such as to destabilize the protein-protein interactions, and then these hydrophobic regions get in close and direct contact with the fluorophore, and then we see a light emission, which is the first peak here. Yes, exactly. As we continue to heat the system, more and more kinetic energy will eventually unfold the protein. And that will allow the fluorophore to get in direct contact with the hydrophobic regions of the core of the protein. And that will be the second peak that we see. Okay. Thank you very much for your explanation. So I mistook it for calorimetry, but it's definitely a different principle. Thank you very much. Thank you, Christian. Mauricio, pues si puedo. ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, pues entonces me echo las últimas. Está increíble lo que han hecho, es definitivamente muy, muy interesante el descubrimiento. Te iba a preguntar sobre las moléculas que ahorita tienen de candidatos y cómo las seleccionaron, o sea, analizando esto con los métodos in silico y validando un poco la parte in vitro. Hasta donde entendí, nada más analizaron pues este dímero muy en particular, ¿no? Y dijiste, bueno, también lo llevamos un poco más a analizar que funcionaba para toda la familia o algo así. Pero pensando en que quieres encontrar, o sea, antivirales de muy amplio espectro, no sé si lo hicieron o tal vez es algo que se podría hacer más adelante. Es como, se pueden generar como modelos que sean como un average de esta interacción justo para pues todo la familia de un virus o algo así que te ayudara a probar varias moléculas, pero ya con un promedio, ¿no? Porque entiendo, pues no depende de la secuencia ni nada, es la forma, ¿no? De estas interacciones, de esta región en particular.
Sí, pues mira, generalmente, al menos desde mi punto de vista biofísico, como que no es bueno promediar cosas porque entonces pierdes especificidad. Y justo una de las características que quisiéramos que tuvieran estas moléculas es que sean específicas, ¿no? Ahora, esa especificidad sí la estamos logrando, pero es porque la forma en que identificamos estas señales físicas o estos residuos en las interfaces, utilizamos criterios de conservación. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir eso es que comparamos la estructura primaria hasta cuaternaria de las proteínas de cápside de todos los miembros de un mismo género o de una misma familia. Y ese análisis, cuando existen, va a arrojar aquellos residuos de interfaz que están presentes y que son de la misma naturaleza, o sea, del mismo tipo, en todos los casos. Entonces, lo que hemos visto en las familias en donde lo hemos aplicado es que efectivamente sí existe un conjunto pequeño de residuos de interfaz que cumplen esos criterios de conservación en todos los niveles estructurales de las proteínas. Entonces, en ese sentido es que nosotros creemos que estas moléculas, si tienen esa propiedad inhibitoria, deberían de funcionar en principio igual para cualquiera de los miembros de todo ese género o familia de virus, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes de esta metodología y de esta plataforma. Oye, y no, nos mencionaste que en células, o sea, me imagino que también, o sea, no solo bacterias, arqueanos, pero también tal vez eucariotes, lo que llamas la convergencia estructural no es tan común para las proteínas, o sea, más bien es una conservación a nivel secuencia, ¿no? Que se va, pues, por duplicaciones o ese tipo de cosas se van pasando. Pero hay algunos ejemplos que hayan encontrado o sería interesante, que alguien haya encontrado que sería interesante analizar, por ejemplo, pues yo pensaba, pues tal vez en patologías donde nos está costando encontrar la mutación conservada, ¿sabes? Por ejemplo, para cáncer o para Alzheimer, o sea, situaciones donde se forman complejos proteicos nuevos y donde nos está costando encontrar así de, mira, esta es una mutación conservada en todas las personas, un SNP conservado, o sea, lo que estamos viendo es no mucho. ¿Crees que valdría la pena explorar este concepto de? Sí, es interesante. Yo creo que sí vale la pena. En este estudio que les platiqué, que estoy mostrando aquí también, algunos de esos resultados, lo que nos interesaba más era en cuestiones globales, ¿no? O sea, comportamientos generales que pudiéramos, o patrones que pudiéramos identificar. Uno de ellos fue esta cuestión que en el caso de las proteínas de cápside parece que existe, al menos en mayor proporción, esta convergencia estructural. Como lo mencioné, en el caso de la célula también encontramos ejemplos, ¿no? O sea, en donde hay pares de proteínas que su secuencia es muy diferente, pero que su plegado, o sea, su estructura terciaria es muy parecida. O sea, sí ocurren en la célula, pero en proporción, el caso de la proteína de cápside de virus es significativamente mayor, ¿no? Entonces, esos son los patrones que pudimos identificar. Ahora, ciertamente, con un poco más de tiempo y dedicación, pudiéramos adentrarnos a esos casos, ¿no? Que ya identificamos, digamos, de forma masiva y tratar de encontrar relaciones funcionales como las que dices, ¿no? Y probablemente existan casos que estén implicados con patologías, ¿no? Importantes y en una de esas, pues esa convergencia estructural también tiene una implicación alta en ellas, ¿no? Y pues sería como entrada a otra línea de investigación que seguramente también tendría mucho impacto, ¿no? Muy bien. Súper. ¿Alguien más quiere
¿Alguna duda? Bueno, pues si no, pues cerramos la sesión. Adelante, Santiago, por favor. Sí. Bueno, queremos agradecerle a nuestro ponente por todo el empeño y dedicación que le puso a este evento. Y el Departamento de Bioingeniería del Campus Ciudad de México, en conjunto con la Sociedad de Carrera de Ingeniería en Biotecnología del campus y Cebiotec, le quiere otorgar de manera virtual el siguiente reconocimiento por su participación en este evento. Al terminar la sesión, le haremos llegar este evento de manera electrónica y de manera física cuando las condiciones nos lo permitan. También queremos aprovechar para invitarles a seguirnos en redes sociales si todavía no lo hacen y asistir a los siguientes miércoles a nuestros siguientes seminarios de investigación. De nuevo, gracias a todas y todos y nos vemos en los futuros eventos de ASAIBT CCM.